Well, one believer was asked by another person, Un creyente tenía un diálogo con su interlocutor. tell me, what do you believe? ¿En qué crees?, le dijo. And he answered, well, I believe what my church believes. Yo creo lo que mi iglesia cree. So tell me, what does your church believe? Entonces, ¿en qué cree tu iglesia? And he said, well, my church believes what I believe. Mi iglesia cree lo que yo creo. So tell me, what do you and your church believe? Entonces, ¿qué crees tú y tu iglesia? En resumidas cuentas, And he said, well, I and my church believe the same. yo y mi iglesia pensamos lo mismo. Well, we smile about this simplicity of the believer, Nos da un poco de risa la simplicidad de este diálogo. but do we or our church members, our friends, really know what we believe and who we are? ¿Creen nuestros hermanos realmente en lo que nosotros confiamos? Well, my task this afternoon Mi tarea esta tarde is to summarize from the doctrinal point, not behavioral, but doctrinal point of view, the current state of the church. Vamos a hablar un poquito en el estadio en que se encuentra la iglesia adventista en este momento. From the point of beliefs Vamos a hablar de las creencias for what we stand. y dónde estamos parados. Well, let me say that I am proud to be the Seventh-day Adventist. Me siento orgulloso de ser un adventista del séptimo día. Are you proud? Y ustedes están aquí en Montemorelos orgullosos también. Well, I am glad that you are proud, but I have to tell you that I don't like this word proud. No me gusta la In that palabra sentence. orgulloso, así que vamos a tener que reestructurar un poquito la pregunta. Because this word proud can, sound like arrogance. Porque cuando hablamos de orgullo suena como a arrogancia, ¿verdad? And I know that in English you have different meanings of the word proud. Y en inglés la palabra orgulloso tiene muchos matices. It does not need to be completely negative. No tiene que ser algo negativo. But I would like to say that I am happy to be the Seventh-day Adventist. Me siento feliz de ser un adventista el séptimo día. ¿Suena mejor o no? I am very pleased to be the Seventh-day Adventist. Dichoso de ser miembro de esta iglesia. And I am blessed that I am the Seventh-day Adventist. Bendecido de ser un adventista el séptimo día. And I like it, I love it, Me encanta esa idea. that I can belong to the Seventh-day Adventist Church. Pertenecer a la familia mundial de los adventistas del séptimo Are día. you too? ¿A ustedes también? Praise the Lord. Gloria a Dios. We are one big family. Una gran familia. And not only family on earth, but family together with Familia heaven. terrenal, familia celestial. So let's start with the question, very fundamental question. Who are we as Seventh-day Adventists? ¿Quiénes somos los adventistas del séptimo día? What are the distinguishing characteristics? ¿Qué características distintivas nos diferencian de los What are demás? the qualities of the Seventh-day Adventists? Las cualidades de los adventistas. What is essential for our self-awareness and also self-perception? Las cualidades características esenciales de nuestra experiencia. And as I told you, I am exploring these questions from the theological, doctrinal point of view. Estamos en una reflexión desde el punto de vista teológico doctrinal. And I will do it by stressing who we are Vamos a enfatizar quiénes somos and also who we are not, y quiénes no somos, because there is a tension between that. porque hay tensión entre una cosa y la otra. So God's people are defined in the Old Testament as well in the New Testament Hay definiciones que encontramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. by, first of all, their relationship to their God. La primera definición de este grupo especial es su relación con Dios. And secondly, Y en segundo lugar, by their following of God's revealed instructions. es cómo siguen las instrucciones divinas, How they follow the teaching of God. cómo siguen las enseñanzas de Dios. Their values, concept, faith, doctrine, ethics, practical life, worldview, Su cosmovisión, sus prácticas, sus conductas, su fe, sus creencias. were defined by God's revelation as presented in the Holy Scriptures. ¿Es una revelación que ellos están poniendo en práctica en su vida cotidiana o no? So, in other words, their identity was first of all revelational, Su identidad es revelacional, coming from God, viene de Dios, and secondly was also revelatory. entonces también es
de la relational and revelatory. revelación de Dios y la relación con lo que Dios pide. This is why there were special people Por eso que es un pueblo especial, that had unique mission, que tiene una misión única, because they followed the exceptionally revealed truth. en su conducta las revelaciones de Dios son practicadas. And their practice and faith was defined by that revelation of God, Su práctica y su fe son definidas por lo que recibieron de Dios como revelación. by the relationship to God. Y también cómo tienen ellos en su conducta una relación con Dios. So I would like to do now two things with you. First, to bring the big picture of the Seventh-day Adventist in contrast to others, and then to follow our uniqueness. Primero vamos a ver en la reflexión de esta tarde conceptos generales de la identidad y luego cosas particulares. So what is our identity from the big picture, from the general observations? En el marco general, ¿cuál es nuestra identidad? And I will have four main points here. 4 puntos en esta sección introductoria. First, Primer lugar, Seventh-day Adventists, we as Seventh-day Adventists, as a community of faith, believe in a personal God. creemos nosotros como adventistas del séptimo día en un Dios personal. He is a supernatural and spiritual being. Es un ente espiritual con características supernaturales. He is not a power or a principle. No es un principio o un poder. We do not worship nature, No adoramos a la naturaleza, Mother Earth, the cosmic force, la madre tierra, las fuerzas cósmicas or other mystical, magnetic, magical, spiritualistic, or evil energies and forces. o otras fuerzas magnéticas o místicas o fuerzas incomprensibles de la naturaleza. We cannot grasp God. He is always beyond all our concepts and logic. No tenemos una cercanía con Dios, está más allá de nuestra lógica. God is bigger, greater, larger than our concepts of philosophy. Él siempre es más grande que nuestros conceptos diminutos filosóficos que tenemos de Él. Yet, we can relate to this personal God. Tenemos una relación personal con este Dios único And we can cultivate very meaningful relationship with Him y podemos cultivar una amistad especial con Él. because He is actually inviting us into that personal Porque Él relationship. nos invita a menudo a una relación personal con Él. So it means that we, because we believe in the personal God, Porque creemos en un Dios personal, we are not atheists, no somos ateos, we are not agnostics, tampoco agnósticos, we are not animists no somos animistas or naturalists. o naturalistas. We believe in the personal, invisible, and loving God. Creemos en un Dios personal, invisible y lleno de amor. Second point. Segundo punto, In the spectrum of world religions, en el espectro de muchas religiones que hay en el mundo, we as Seventh-day Adventists, we are Christians. somos cristianos. It means we are not Buddhists, Hindus, No somos Jews, or budistas, Muslims. judíos, hinduistas, no somos. We embrace the rich Judeo-Christian heritage Más bien tenemos una herencia judeo-cristiana. and accept the existence of the living God, the creator of life. Aceptamos a Dios como un creador que nos da vida And we have many things in common with many other Christians y tenemos muchas cosas en común con otros grupos cristianos. because our fundamental beliefs are built on the values of the Decalogue. Porque nuestras creencias fundamentales están enraizadas en el decálogo. What God really revealed to us in the Holy Scriptures. Lo que Dios nos reveló en sus santas escrituras. And so we have some things in common with Roman Catholics or Orthodox believers. Incluso tenemos cosas en común con el mundo católico o con el mundo ortodoxo. For example, we believe in the inspiration of the Bible Creemos en la inspiración de la Biblia, and accept the Bible as the Word of God. aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, We all believe in the Trinity, creemos en la Trinidad, the authority of God's law, la autoridad de la ley de Dios, salvation in Christ, la salvación en Cristo, and deliverance from sin and death, que Él nos libre del pecado y de la muerte, the existence of Satan, la existencia de Satanás, eternal life only in Jesus Christ. vida eterna solamente en Jesucristo, We believe in the Holy Spirit together, creemos en el Espíritu Santo, in the one universal church, en una iglesia universal,
in obedience to God, en la obediencia a Dios, in baptism, Lord's Supper, en el bautismo, en la Santa Cena, sanctity of marriage, en la santidad del matrimonio, the second coming of Jesus, en la segunda venida de and the Jesús bodily resurrection. y en la resurrección física. So yes, we are Christians. We are not, Buddhists or Hindus or Muslims. Somos cristianos, somos adventistas del séptimo día, pero tenemos cosas en común también con el mundo católico, pero no somos ni budistas ni hinduistas. Third, Tercer punto, we are Protestants somos protestantes who belong to the family of Protestant churches. de la familia mundial protestante. So it means that we are not Catholics or Orthodox Christians or Anglicans. No somos anglicanos, no somos ortodoxos, no somos católicos, somos protestantes. We are Protestants. Eso somos. So together with them, we protest Protestamos todo el tiempo against the distortion of biblical truth, cuando quieren distorsionar la verdad bíblica, against the corruption, misbehavior, and misuse of ecclesiastical authority, cuando hay autoridad que quiere corromper a la hermandad y subyugarla, and stand for biblically oriented Christianity. pero queremos orientarnos en un cristianismo que está basado en la palabra de Dios. We believe that only Jesus Christ is the head of the church, Solo Jesucristo es la cabeza de la iglesia uniquely God, and only He can forgive our y sins. solo Él nos puede perdonar los pecados. So, from that perspective, we have also other things in common with our Protestant friends, Así que tenemos muchas cosas en común con el mundo protestante. as we share with them the conviction about the rightness and relevance of 5 Protestant principles. Y ya saben muy bien que tenemos 5 cosas en común con una revelación que es antigua en el mundo protestante. Do you remember these 5 ¿Se acuerdan esos Protestant principles? 5 principios? Okay, sola scriptura. Sola escritura en primer lugar. It means that everything must be judged by Scripture alone. Todo tiene que evaluarse a través del prisma de la palabra de Dios. And then sola gratia. Sola gracia en segundo lugar. That we are saved by grace alone. Somos salvos solo por la gracia de Dios. And then sola fide. Sola fide. That we are receiving salvation only by faith. Solo recibimos esa gracia de Dios a través de la fe. Then it's fourth, solo Cristo. Solo Cristo en cuarto lugar. Then only Jesus Christ is the only intercessor and mediator in heaven. Nuestro for único us. intercesor y mediador que ahora mismo está en el cielo. And then comes the fifth one, soli Deo gloria. Soli Deo gloria, solamente. Only to God be Solamente glory. la gloria a Dios. And to these 5, we can also add 2 more. A estos 5 conocidos vamos a añadirle 2 más. Like sola caritas, Sola caritas, by love alone, por amor solamente. because only what God can accept is what comes out of love and gratitude Solo lo to que the Dios gift of acepta salvation. es cuando hacemos cosas producto de un amor interno And y de then gratitud. the 7th will be sola spiritus, Y solo Espíritu es el séptimo punto. which is by the Spirit alone, Solo por el Espíritu. because He is the one who is enabling us to follow God and to do what God is demanding. Porque ese Espíritu nos lleva a poder obedecer los mandatos y los imperativos divinos. Now, 4th point. Cuarto punto. Among the Protestant family of different denominations, Dentro de las familias de otras confesiones, we are not Lutherans nosotros tenemos que especificar, no somos luteranos, or Reformed Christians tampoco de la iglesia reformada, or Methodists, tampoco metodistas Pentecostals, o pentecostales Baptists, o bautistas, or even the Seventh-day ni Baptists. siquiera bautistas del séptimo día, no somos. We are Seventh-day Adventists. Somos adventistas del séptimo día. So what does it mean? ¿Qué significa eso? So now let's go from the general 4 points to the very specific ones. Ya vimos los 4 puntos introductorios, ahora vamos a puntos específicos And de nuestra identidad. This time I will have 7 main points. 7 puntos a continuación, prestemos All right. atención. The first, El primero, our identity as Seventh-day Adventist is derived from the Holy Scriptures. nuestra identidad como adventistas del séptimo día proviene de las Sagradas Escrituras. It means that our identity comes to us from outside of us. Nuestra identidad viene de afuera, It is given as a gift from God to us, es un don de Dios, from His revelation. viene de su revelación.
Our identity depends on our understanding of the Word of God. Depende de nuestro entendimiento de su palabra And it is derived from the interpretation of the Holy Scripture. y se deriva de la interpretación de las Santas Escrituras. The Bible and the Bible alone, Solo la Biblia as God's revelation, is telling us who we are. nos permite saber quiénes somos And more particularly, y de manera particular, the identity question is expressed in our self-understanding based on the Bible, especially resulting from the understanding of the prophetical interpretation. la profecía que se interpreta cuando analizamos la revelación bíblica nos permite saber un poco mejor quiénes somos nosotros como adventistas del séptimo día. And the core texts for us are like Daniel chapter 7 to 9, Daniel 7 al 9 es fundamental para ese entendimiento focusing on Daniel 8:14, of y course. también 8:14 nunca lo podemos olvidar de And Daniel then Malachi 4 to 6. y Malaquías capítulo 4, 4 al 6 And then Revelation 14, 6 to 13, y In the Apocalipsis context- 14, 13 y 14 in that context of chapter 12 to 14. en el contexto de los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis. So for us, the Bible is not only informative, La Biblia no solamente es un documento que nos informa, but formative, pero que principalmente nos forma and has decisive and final authority y tiene decisión autoritativa in matters of doctrine and ethics. en asuntos de doctrina y de ética. Second, Segundo punto, our identity as Seventh-day Adventist is centered in Christ. nuestra identidad como adventista del séptimo día está enraizada en Cristo. So derived from the Bible, En primer lugar, nuestra identidad deriva de la but Biblia, focused on Christ. pero enfocada en Cristo. Our identity is rooted in Christ Está enraizada en Cristo, because we derive our existence and awareness of who are we from relationship with Him. porque nuestra relación con Jesús ayuda a profundizar nuestro entendimiento de quiénes somos como su pueblo. So you see, here is this combination, what we discover in the Old Testament and New Testament, that our identity is revelatory and relational. Así que hasta esta parte de los 7 puntos que vemos a continuación, vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la identidad basa de una experiencia de revelación y de relación. So we are who we are because of Jesus. Somos lo que somos por Jesús. He is our life. En nuestra vida We believe that we are God's sons and daughters. somos sus hijos, We are forgiven, somos perdonados, redeemed, and saved redimidos, salvados por because Él, He died for us on the porque Él cross. murió por nosotros en la cruz, And He died voluntary for us. voluntariamente. And His ultimate sacrifice gives us immeasurable worth and sense of belonging. Su sacrificio nos da un sentido de pertenencia que no tiene comparación en el mundo. And in addition, also eternal life. Y para una bendición final, vida eterna. So we are twice His. 2 veces somos de Él. First, because He is our creator. Primero porque es nuestro creador And second, y en segundo lugar because He redeemed us from eternal death and became our Savior. porque nos salvó de la muerte eterna y llegó a ser nuestro Salvador. So you see that our identity depends on our knowledge of Christ, Nuestra identidad tiene que ver mucho con nuestro conocimiento de Cristo, on our knowledge of His teaching, nuestro conocimiento de sus enseñanzas and our relationship with Him. y una relación íntima con Él. Ellen G. White underlines that Christ have to be always first in everything we proclaim. Elena G. de White nos anima a que nuestros sermones continuamente tienen que proclamar de Jesucristo. In the Gospel Workers on page 315, En la página 315, en la versión en inglés, Obreros Evangélicos, she says, every truth in the Word of God, cada verdad en la palabra de Dios, from Genesis to Revelation, de Génesis a Apocalipsis, must be studied in the light that streams from the cross of Calvary. debe ser estudiada a la luz de los rayos que emanan del Calvario. And she said, I present before you the grand monument of mercy and regeneration. Les quiero presentar el gran monumento de la misericordia y de la regeneración, Salvation and redemption. de la salvación y de la The redención. Son of God, El Hijo de Dios, uplifted on the cross. levantado en la cruz,
And the cross is to be the foundation of every discourse given by our minister. Y los pastores deben centrar sus sermones principalmente en levantar a Cristo en la cruz. What a powerful statement. Qué What is declaración our tan mission? poderosa de la sierva del Señor. And again, she stressed in the same book on page 156, En la página 156 del mismo libro, Obreros Evangélicos en inglés, of all professing Christians, de todos los profesos cristianos, Seventh-day Adventists should be foremost los adventistas del séptimo día deberían ser los primeros in uplifting Christ before the world. en levantar a Cristo delante del mundo. So we need to be first of Somos all Christians o tenemos que ser And all delante de todo el people mundo on this cristianos world. los primeros, to uplift Christ. levantar a Cristo. So, third, Punto número 3. our identity is summarized very well in our denominational name. Nuestra identidad está muy bien expresada en nuestro nombre denominacional. Our faith community's name, Seventh-day Adventist Church, Adventistas del séptimo día. Esa iglesia reveals our identity revela nuestra identidad and very well captures our two main theological anchors. y captura dos anclas indispensables en nuestra identidad. First, we are Seventh-day En primer lugar, Adventists, en inglés por lo menos no, séptimo día, del séptimo día, adventista del séptimo día. which means that we look back to our roots. Habla de nuestras raíces, We go back to the biblical story of creation. la historia bíblica de la creación. And we recognize that God is our creator. Dios es nuestro creador. And this is the fundamental truth from this everything else things. Creencia fundamental para nuestra identidad. And here we of course find the reason why we have the weekly Sabbath Por eso as the day of rest. in Celebramos el Christ. día de descanso, lo que en unas horas celebraremos, el día sábado. And creation is giving us that we are rooted in this world. Estamos enraizados en lo que Dios nos dio en este mundo. That our life is not only spiritual somehow in heaven, but we are rooted here in time and space. No estamos en un mundo sideral incomprensible por allá. Estamos aquí en el tiempo y el espacio, del aquí. The yes to creation El sí a la creación is a yes to the joy of life. es el sí al gozo de la vida. Amen? Amén. And second, Segundo lugar, we are Seventh-day Adventists, del séptimo día, adventistas. which means that we are looking now forward to the Miramos al future, futuro, al advenimiento, to the eschatological time, el tiempo escatológico, when a full recreation cuando toda la recreación se dará. will take place because sin met everything what was created in the beginning by God. Todo lo que quedó en el pasado será la tristeza del pecado que ha sido superado. So we have these two pillars, Dos pilares, creation creación and eschatology. y la escatología. From creation De la creación to decreation a la descreación and then full y recreation. hasta la recreación. And between these two pillars, between creation and recreation, eschatology, Entre estas dos pilares, la creación y la recreación, la escatología, we have the plan of redemption, plan of salvation. está el plan de salvación. And this plan is so powerful because we are looking forward to the day when there will be no more death, El día cuando no habrá más muerte es un mensaje poderoso. when life will be without sin and evil, Una vida sin pecado, sin maldad, without sickness and crime, sin enfermedad, sin llanto. violence, pain, weeping and suffering. El dolor quedará como un recuerdo de mucho tiempo atrás. So we look back to creation Miramos hacia atrás la creación, and then we center our theology on the cross centramos nuestra teología en la cruz and look forward expecting the second coming of Jesus, y nuestra motivación mayor, la segunda venida de Cristo, when he will come to establish the kingdom of joy, love, peace and security. cuando volverá a establecer un reino de amor, de seguridad, de gozo, de paz. So creation points to our roots La creación nos señala nuestras raíces and eschatology anchors our hope
in the future in God. Y la escatología ancla nuestra esperanza en un futuro glorioso con Dios. And brings this very healthy tension of now and future. Y esa es hermosa tensión con la que vivimos hoy. Ahora, pero todavía. El presente y el más allá. Point number 4. Punto número 4. Our identity as Seventh-day Adventists is framed in the great controversy theology. Nuestra identidad como adventista del séptimo día es comprendida mejor cuando entendemos la gran controversia, el gran conflicto. Our understanding of the biblical message is built on the recognition Y es un reconocimiento, un estudio, un análisis, una reflexión, that there is a fierce battle between Christ and Satan, que hay una batalla campal entre Dios y Satanás, between good and evil, entre el bien y el mal, light and darkness. la luz y la oscuridad. And this spiritual warfare Y esta guerra espiritual is embedded as a dominant and all-prevailing factor in our theology. es un factor que está incrustado en el corazón de nuestra teología. And in order to have it correctly understand, we see that the whole battle is about understanding who is God, about the character of God. Es principalmente entender quién es Dios y qué acerca de su carácter. The main point in this meta-narrative of the great controversy is recognition that God is love. El punto principal en esta meta narrativa del gran conflicto es definir, responder que Dios es amor. And this recognition that God is love is a really fundamental stone and all-encompassing truth in our theological system. Y reconocer que Dios es amor es una piedra fundamental en nuestra reflexión teológica. On the other side, Satan is seen as intruder and enemy of God. Por otro lado está el enemigo de Dios que no desaparece. And even though he was created as a perfect being, Y aun cuando fue creado perfecto, Satanás, he was anointed cherub, Lucifer, un querubín ungido, Luzbel, the most beautiful and wise creature. la creación, la criatura más bella, más inteligente. He, by not specific reason, this is a mystery, he rebelled against God. Sin ninguna razón, es un misterio, se rebeló él contra Dios. He is the origin of rebellion, sin, disobedience, and all sorts of evil. Es el origen de la desobediencia y de todo tipo de malignidad. But good news in all this is that he is a defeated enemy. Lo bueno, que hay buenas noticias, es un enemigo vencido. Because Jesus Christ already won on the cross. Porque al morir Jesús en la cruz ya nos dio la victoria. And he unmasked Satan. Y ya lo desenmascaró a Satanás. And Christ's victory on the cross is a guarantee of the total and final eschatological apocalyptic victory. Y esa victoria apocalíptica, escatológica grande que Jesús inició en la cruz es algo que nos debe llenar el corazón de mucha gratitud. When he will restore life and life eternal Restaurará la vida y será una vida eterna allí en el momento final de la escatología, without death, donde no habrá muerte, violence, and violencia evil. y maldad. Fifth point, Quinto punto, our identity as nuestra Seventh-day identidad Adventists como adventista del séptimo día is focused on God's judgment está enfocada en el juicio de Dios, in the setting of the sanctuary doctrine. en el entorno del estudio del santuario. The doctrine of the sanctuary Esta doctrina is not just one doctrine among others, no es una más de muchas, but it is the hermeneutical key for us pero es la clave hermenéutica para un entendimiento mejor de la revelación divina, in order to understand the scriptures and put everything into the biblical system of truth. para poder entender el sistema de verdades de toda la palabra de Dios. But secondly, it's not only, this hermeneutical key, No solamente es una clave hermenéutica el estudio del santuario, but it's also pointing us to God, pero también nos señala el estudio del santuario a Dios, who is in the heavenly sanctuary, quien está en el santuario celestial. in his temple, Y ahí está Él presente. in his palace, Y ahí está Él. in his command center, Y está en su centro de control. from which all other decisions of God are going. Y todas las decisiones del universo se hacen desde allí. Because from there
he is establishing his rulership and government. Desde ahí Él se establece como Señor y su gobierno Él lo autoriza y lo dirige. And he is also issuing his judgment. Y de ahí viene con su juicio. Well, the divine judgment truly and impartially defines our existence El juicio de Dios, que es un juicio imparcial y que es un juicio justo, nos define and also vindicates God y también vindica a Dios, because it solved the problem of sin, porque resuelve el problema del pecado then also forgives and saves people who trust God, y también nos da la opción del perdón and restore the full harmony and peace in the universe. y permite la armonía en el universo entero y la paz. So the biblical teaching on judgment Así que la enseñanza bíblica sobre el juicio is not a peripheral or esoteric concept, no es un concepto esotérico o de periferia, but it is actually the central piece of the biblical revelation in the Bible. más bien es un concepto central en la revelación de la palabra del Señor. It actually penetrates everything. Penetra en muchos aspectos de nuestro conocimiento de su revelación. What is the first description of judgment in the Bible? ¿Cuál es la primera descripción del juicio en la Biblia? A ver, Where? pastores, Right in the very beginning of the Bible, right? ¿se acuerdan al comienzo de la Biblia, los primeros capítulos? In Genesis chapter 3. Excellent. Muy bien, Génesis 3. Yes. So from the first trial judgment recorded in Genesis 3, Desde ese primer registro de un juicio en el capítulo 3 de Génesis, through judgment on Cain, y luego el juicio de Caín judgment on antediluvian world during the flood, y del mundo antediluviano en esa época de Noé, judgment on the builders of the Tower of Babel, y el juicio sobre los constructores de la Torre de Babel, judgment on Sodom and Gomorrah, juicio sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra, and I could now continue y hay muchos, on muchos ejemplos, otros, till the final judgment according to Revelation 20. hasta el último juicio registrado en Apocalipsis capítulo 20. You know, almost every page of the Bible is filled with the concept of God's judgment. Casi cada página de la Biblia tiene algún principio conectado con el concepto de juicio. And now I could go with you to deeper studies about God's judgment in the Bible. Así que podríamos tener un nuevo estudio, una perspectiva diferente del juicio de Dios a través de la Biblia. When in the very center of the Pentateuch, En el mismo centro del Pentateuco, which is like the most holy place in the Bible, el lugar santísimo en la palabra de Dios, el estudio. and in the very center of the Pentateuch is the day of judgment, the day of atonement. El día de juicio, el día de expiación, en el centro del Pentateuco. And I could go to the book of Psalms, Podemos ir también al libro de los Salmos to the book of y Ezekiel, Ezequiel, then to Daniel, Daniel. where every chapter is about judgment, Cada capítulo de los 12 de Daniel habla del juicio. and highlighted especially in Daniel chapter 7 Y en Daniel 7 tenemos una experiencia hermosa, with the cúspide. two heavenly scenes of heavenly judgment, Los 2 escenarios de juicio en el cielo and then to go to the book of y Revelation. finalmente en el libro de Apocalipsis. Everywhere you have this biblical presentation that God is our judge. Dios es nuestro juez, lo encontramos en todas las sagradas escrituras. You know, it is very interesting that the first picture about God in the Bible is that He's our creator. La primera imagen de Dios en las palabras en la Biblia es que Dios es nuestro creador. In the beginning, God En el created. principio Dios creó. What is the second picture of Pero God in ¿cuál the es Bible? la segunda fotografía de Dios en el Génesis? And the second picture is that He is our judge. Es que Él es nuestro juez. And because He's our creator, Puesto He que Él es nuestro also creador, is demanding the response. Él quiere una respuesta nuestra. We are responsible, accountable to Him. Nos crea libres, pero responsables para que le respondamos a Él. And this is Genesis chapter 3. Y ahí está Génesis 3. And in the setting of judgment, Y en el entorno del estudio del juicio, you can recognize in the face of your judge the face of your Savior. puedes ver el rostro de un juez, que también es el rostro de un salvador. And this is the third picture of God. He is our Savior. Nuestro creador, nuestro juez, nuestro salvador. Tercer cuadro de Dios. By that, I want to stress how important is
for us as Seventh-day Adventists and for the Christians should be that God is our judge. Quiero subrayar en esta reflexión de nuestra identidad como adventistas del séptimo día cuán importante es reconocer que Dios es nuestro juez. So we are under God's judgment all the time, Estamos realmente bajo juicio todo el tiempo, but it is not a threat, pero no es una amenaza. but the good news of redemption. Las buenas nuevas de redención. This gospel, according to God's judgment, Este evangelio, de acuerdo al juicio de Dios, is in reality a presentation of the divine plan of salvation es realmente la presentación del plan divino para la salvación and brings glory to y God. da gloria a Dios. Amen? Amén. This is what we are. We are Seventh-day Adventists. We Eso are es lo que somos. under the God judgment, and we are presenting the God judgment. We are preaching the God judgment. Predicamos del juicio de Dios, vivimos el juicio de Dios. We have all the name Daniel. God is my judge. El nombre de Daniel, Dios es mi juez. And we are the people of judgment, Laodicea. La Odisea, el pueblo del juicio. And we are living in the time of judgment. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. So no wonder that we are preaching about judgment. Por eso que predicamos sobre el juicio, That people will accept this good news about judgment. para que la gente pueda aceptar las buenas noticias, las buenas nuevas del juicio. Because this story about God judgment is actually a gospel about salvation. Porque esta linda historia del juicio realmente es la historia del evangelio, la historia de la salvación. So this doctrine of judgment is really the heartbeat of our Seventh-day Adventist theology. Así que esta doctrina del juicio realmente es lo que nos hace palpitar como adventistas del séptimo día. God is our judge, Dios es nuestro juez and this fact makes us who we are. y esto nos define quiénes somos nosotros. Very beautifully it's expressed by one theologian, Peter Brunner, Peter Brunner lo expresó de esta manera. who was the former professor of systematic theology in Heidelberg. En Heidelberg, en Alemania, él fue por muchos años profesor de teología sistemática. And he excellently and with detailed precision explained the relationship between our identity and God's judgment. Y con belleza de precisión, él expresó esta idea de lo que ocurre con nuestra identidad y con el juicio divino. Let me quote a few sentences from his study. Vamos a citar algunas ideas de Brunner. He says, living in every instance in the judgment of God Vivir en cada instante del juicio de Dios makes our life what it is. hace de nuestra vida la que es. Living in the judgment of God Vivir en el juicio de Dios is the creative power es el poder creativo that make us what we actually que are. nos hace lo que realmente somos. We do not make ourselves what we are. Nosotros no nos hacemos a nosotros mismos lo que somos. God's judgment about us make us what we are. El juicio de Dios nos hace lo que somos. I am what God thinks about me. Yo soy lo que Dios piensa que yo soy. If God declares, Si Dios declara, He is my beloved child, este es mi hijo amado, then that is what I really am. eso es lo que soy en definidas cuentas. God's judgment about you and me El juicio de Dios sobre ti y sobre mí create the basic foundation of our existence. crea la base hermosa de nuestra existencia. I live as I live in the judgment of God. Vivo como vivo en el juicio de Dios. I am what I am Soy lo que soy through the judgment of God. por medio del juicio de Dios. That is why the question of what God thinks about me Así que es muy importante saber qué es lo que Dios piensa sobre mí, is the most important of all questions. porque al final es la pregunta más importante que el ser humano se puede formular. Very beautifully express what we believe. Hermosa expresión de este teólogo. You know, the judgment of God makes us who we are, what you are, what I am. Lo que eres, lo que soy, depende del juicio de Dios. And the gospel, according to God's judgment, is actually the working out of the plan of redemption. El evangelio, de acuerdo al juicio de Dios, es realmente la manera como Él trabaja el plan de redención. And the time of God's judgment is here. La hora de su juicio
ha llegado. And we need to announce this last gospel message of love to the world. Y tenemos que ese último mensaje anunciando al mundo entero. That also includes this pre-Advent judgment. Es el juicio del preadvenimiento. And this pre-Advent judgment has at least 4 different aspects. Y hay 4 aspectos en este juicio del preadvenimiento. This judgment is primarily affirmative, Es un juicio afirmativo, but it's also revelatory. pero también es revelacional, It is also demonstrative, pero también nos demuestra algo. and as well as investigative from the perspective of angels. Y también hay un proceso de investigación. So this cosmic judgment which are going on now in heaven, Este juicio cósmico que se está realizando en el cielo en este momento, this eschatological judgment, apocalyptic judgment, este juicio escatológico, apocalíptico, brings what? ¿qué trae? ¿Qué produce? Brings the final solution to the problem of sin. La solución final al problema del pecado. And this final solution of sin has some results. Y esa solución al problema del pecado tiene resultados. First, it resulting in the vindication of God's character of love. Vindica el carácter de Dios, que es puro amor. It's also affirming the salvation of the righteous Afirma la salvación de los justos and bring the establishment of God's kingdom, y establece el reino de Dios, as well as the annihilation of evil, the wicked, the evil angels and y Satan. la aniquilación del pecado y de los ángeles del mal juntamente con Satanás. And this apocalyptic hope, anchored in Christ's love, truth and justice, Y esta ancla que se centra en el amor de Dios, que es un amor justo, is the essence of the biblical good news and unique contribution of Adventism to Christian theology. es la contribución peculiar del pensamiento adventista al mundo cristiano. A 6th point, Punto número 6. the genius of the Seventh-day Adventism Lo hermoso de la iglesia adventista el séptimo día is in the conjunction and. es en el estudio breve que lo vamos a hacer de la conjunción y, Putting together the gospel and the law. colocando junto, por ejemplo, el evangelio y la ley, Putting together grace and obedience. la gracia y la obediencia, Putting together faith and works. la fe y las obras. The and La y is exegetically and theologically well expressed in Revelation 14 verse 12. Apocalipsis 14:12 tiene una demostración hermosa de este concepto exegético y teológicamente rico. Here is the patience of the saints, Aquí está la paciencia de los santos, and here are those who keep the commandments of God, los que guardan los mandamientos de Dios and the faith of Jesus. y tienen la fe de Jesús. Mandamiento de Dios y fe de Jesús. But let me tell you something very important in this context. Pero en este contexto algo importante de no olvidar. The proper sequence of applying God's truth in life is crucial. La apropiada secuencia de estos conceptos es importante para nuestro análisis también de nuestra identidad. The sequence is crucial. La secuencia es crucial. First comes the indicative of the gospel, and Primer- then comes the imperative of the gospel. Primero viene la parte indicativa del Evangelio y luego viene la parte Imperative of the gospel. imperativa del Evangelio. Primero lo indicativo y luego lo imperativo. And this sequence is utmost important. Y la secuencia de indicativo imperativo es muy importante. First comes grace, Primero se indica que viene la gracia and then from grace comes y obedience. como resultado se espera la obediencia. First comes faith, Primero viene la fe and then this faith brings fruit, works. y el fruto es las obras. First is experience of salvation, Experimentamos la salvación en primer lugar and then is the internalization of the law of God. y luego se internaliza la ley de Dios. Grace accepted through faith La gracia a través de la fe is the root of salvation. es la clave de la salvación. And ethics is the fruit
and the result. Y la ética es el fruto, es el resultado. One can give numerous examples of this truth in the Bible. Y uno puede dar muchos ejemplos de esta verdad en las Sagradas Escrituras. You know, God first created everything for Adam and Eve, Dios creó todo para Adán y Eva. and everything was given as a gift. Y todo les fue entregado a la primera pareja como un regalo. And then God gave them a relationship with Himself. Y les dio una relación especial con Él como un don. And then He said, do this and don't do that. Y después les dijo lo imperativo, después lo indicativo. Hagan esto, no hagan If aquello. you go to the book of Romans, Si van al libro de Romanos, this dogmatic and very crucial epistle of Paul, la epístola que tiene destellos dogmáticos muy especiales en los escritos first paulinos. present, we are all sinners and we need Christ. Tenemos todos pecado y necesitamos a Cristo. And in Christ we have salvation. Pero en Cristo tenemos salvación. And glory, hallelujah, you need to accept Him by Y faith tienes que aceptarlo por fe. and totally dedicate your life to Y Him. dedicarte y someterte a Él. And when you are in Christ, there is no condemnation Y cuando for hay you. vida en Cristo no hay condenación. And nothing in heaven or on earth or nada in en the el whole cielo, universe can O separate you en from the la love tierra of o en todo el God. universo te puede separar del amor de Cristo. And then this is the first part. This is that gospel, this grace. El Evangelio de la Gracia. And then comes chapter 12. Y viene el capítulo 12. Therefore, Por lo tanto, and then you have the ethics. y viene la parte de la You ética. have the obedience. Ahora puedes obedecer. Because Jesus transformed your mind, your life, so you are now giving your life as a living sacrifice to Him. Puedes vivir una vida de sacrificio vivo porque Él ya comenzó a transformar tu mente. In the book of Ephesians, first 3 chapters are telling what you have in Christ. En Cristo tienes una vida especial, según Efesios capítulo 1, 2 y 3. This immense riches of God's grace. La gracia rica de Dios. And then the last 3 chapters are telling you, now walk in this light. Efesios 4, 5 y 6. Ahora camina en esa luz. First salvation, and then is the consequence of it in our life. Primero la salvación, luego la consecuencia de haber sido salvo. But let me also tell you another very important point in this context. Otro punto muy importante en esta reflexión. It must be stressed that biblical truth is not a synthesis. La verdad bíblica no es una síntesis. It is not a synthesis of various thoughts, concepts, and teaching. No es una síntesis de muchas enseñanzas y conceptos. Because biblical teaching is expressed very often in tension. Porque más bien, a diferencia de la síntesis, la verdad bíblica muchas veces se expresa en tensión. And we speak in biblical theology about the biblical paradox. La paradoja bíblica que vamos a presentar a continuación. And seemingly, two concepts, two truths looks contradictory. Dos verdades que aparentemente se contradicen. But these two seemingly contradictory truths need to be retained together. Pero esa aparente contradicción debe ser mantenida. Not as a synthesis, but as two pillars which are in tension, they are paradox, and we need to live in that paradox of life. No como una síntesis, sino como una invitación a vivir en la paradoja, en algo que como tensión no va a desaparecer. We need to maintain this paradox of life, this tension in life. Somos invitados a mantener esa paradoja, esa tensión. Like we believe in God's sovereignty, Por un lado creemos en la soberanía total del Altísimo, but at the same time we believe also in human choice, human freedom. pero también creemos mucho en el libre albedrío, en la decisión humana. On one side we believe in God's love, Creemos en el amor de Dios, on other in God's justice. pero también creemos en su justicia. And both is correct. Y ambas creencias tienen valor. Or we believe in the human nature of Christ Creemos en la naturaleza humana de Cristo, as well in the divine nature of Jesus pero Christ. también en su naturaleza divina como Hijo de Dios y Dios mismo. And only in super logic of faith you can go forward, even though you maintain these tensions of biblical revelation. En una superlógica de una fe gigante que Dios te puede dar, puedes mantener esa tensión, el ya pero todavía.
And my last seventh point Y el séptimo y último punto, is that our identity as Seventh-day Adventists que es el que nuestra identidad como adventista del séptimo día is also very well expressed in our 28 fundamental beliefs. está muy bien expresada en nuestras 28 doctrinas fundamentales. The Seventh-day Adventist identity can be recognized in what we believe. Podemos vernos claramente en lo que creemos, esa es parte de lo que somos. As the worldwide church, Como Iglesia Mundial we agreed in a consensus manner hemos aceptado de manera de consenso on 28 fundamental beliefs que tenemos 28 doctrinas that fundamentales unite us as eschatological movement. que nos une como un movimiento escatológico, estas 28 creencias. And these fundamental beliefs form a coherent, interconnected and organic system of truth. Y estas creencias fundamentales proporcionan una forma interconectada, coherente y orgánica de sistemas de verdad. Our faith and practice is defined by them. Estas definen nuestra fe y nuestra práctica. What we believe defines our existence. Cómo creemos, lo que creemos define nuestra existencia. From biblical teaching comes our ethical behavior. Y de estas verdades bíblicas se produce nuestra conducta, nuestra ética. And out of dogmatics springs our practice. Y de nuestros dogmas viene la práctica. And as I told you before, the atonement of Christ on the cross is the core truth around which everything else Y clusters. como les dije hace unos minutos, la expiación de Cristo en la cruz es la verdad central que pega, que reúne, que congrega a todas las demás verdades. That Christ lies at the center of each belief and ties them together. Cristo está en el centro de cada creencia y reúne a todas las demás. Well, let me also tell you Quiero decirles además, that every biblical truth is important. cada creencia bíblica es importante, But some items, some biblical truth is more important. pero algunos puntos bíblicos tienen más importancia que otros. Or better to say, O mejor dicho, they play a key principle and dominant role. algunos de esos principios más importantes juegan un rol de trascendencia mayor. I know that it sounds sometimes strange, but let me prove it to you from the scriptures. Les voy a probar con un par de textos. Jesus made it obvious when he explained what is the greatest commandment of God. ¿Recuerdan cuando Cristo habló del gran mandamiento? Love the Lord your God with all your heart, Ama a with Dios all con your todo tu soul, with corazón, all con your toda tu fuerza, mind. con toda tu alma. And he said, this is the first and the greatest commandment. Es el primero y el más grande mandamiento. And then he said, and the second, Y el segundo, dijo él, love your neighbor ama a tu as prójimo yourself. como a ti mismo. All the law and the prophets hang on these two commands. Y en estos dos mandamientos tenemos el balance de la ley y los profetas. Or in another situation, he said, En otra oportunidad, Cristo you dijo, Pharisees, you are really possessed by giving tithes. ustedes fariseos son conocidos por dar los diezmos. And you should give the tithes. Y está bien que den los Nothing diezmos. against that. Nada en contra de eso. And then I quote, but you have neglected the more important matters of the law. Pero se han importado en las secciones más importantes de la ley. Justice, mercy, and faithfulness. Justicia, misericordia y fidelidad. You should have practiced the latter without neglecting the former. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Or Apostle Paul emphatically underlines that all action must have the right motivations of love, otherwise they have no value. Y Pablo con frecuencia nos invita a que podamos pensar en cuál es la motivación de nuestros actos. De otra manera, no hay ningún valor en esas acciones. Like he says, if I have prophetic powers Si yo tuviera todos los poderes and understand all mysteries and all y knowledge, conociera todos los misterios del conocimiento, and if I have all faith so as to remove mountains, y hasta tuviera una fe tan grande que pudiera remover montañas, but I have no love, pero no tengo amor, I am nothing. soy nada. Thus, the principles of love, righteousness, justice, truth, compassion, obedience, peace, joy, and faithfulness are weightier matters than anything else. Por eso que los principios de justicia, de verdad, de compasión, de obediencia, paz, de fidelidad, tienen más peso
que otros asuntos de la experiencia cristiana. You know, biblical God is the God of relationship. El Dios de la Biblia es un Dios de relaciones. And the primary task for him is not an accomplishment. Y su primera tarea no es cumplir un concepto, terminar un concepto, But to bring people into a close relationship with him. pero más bien invitar a que la gente tenga una relación más íntima con Él. Because sin destroys that relationship. Porque el pecado destruye las relaciones. When I will be lifted up, I will call all people to myself. Cuando sea levantado, a todos atraeré. ¿Atraeré a dónde? A mí mismo. Prophets always were preaching the basic message. Los profetas siempre predican los mensajes esenciales. Repent. Arrepiéntanse. Return to God. Vuelvan a Dios. Not only to the teaching and the right behavior, but to God No himself. solamente a la doctrina correcta y a la conducta ideal, sino a Dios mismo. And Retornen this a Él. personal relationship with God is the ultimate goal of all the 28 fundamental beliefs. Una relación personal con Dios es el fundamento de las 28 doctrinas, creencias fundamentales. All of them is about who God is and what he is doing. ¿Quién es Dios y qué está haciendo? All of them should transform our belief system, Todas estas creencias deberían transformar nuestro sistema de creencias, our worldview, nuestra cosmovisión, our culture, nuestra customs, cultura, nuestros hábitos, and influence how we see the world and live. y deberían ser una influencia en cómo vemos el mundo. This is why we emphasize the literal second coming of Jesus Christ. Por eso que hacemos un énfasis en el regreso de Jesús de manera literal. We stress the seventh day Sabbath, Y hacemos énfasis en el día séptimo, el día sábado, the natural mortality, la mortalidad natural. no eternal punishment of the wicked in hell. No hay un castigo eterno de los malos en el infierno. Immortality received only in Christ at the second coming of Y la Jesus. inmortalidad se recibe solamente el día de la segunda venida, en The un abrir y cerrar de millennium ojos. in heaven, not on earth. Y también que Dios, que Millennium. el milenio lo vamos a vivir en el cielo, no en la tierra. And the interpretation of the prophecy. Y la interpretación correcta de las profecías. And in the background of these beliefs is the usage of the biblical hermeneutics. Y en el trasfondo de estas creencias está nuestro sistema de estudio histórico y gramático Which de is, nuestra hermenéutica correcta, which is a historical, grammatical, literally theological method. que es un método hermenéutico que sigue los principios históricos y gramáticos literarios. Well, we need to stress that the Bible is our only creed. Realmente, para nuestra identidad adventista es importante no olvidar que la Biblia es nuestro único credo. And our pioneers were very strong on this point. Nuestros pioneros hicieron mucho énfasis en esta idea. I will quote now only James White here from 1853. En 1853, James White dijo, He stressed that there are three main points which unites us as Seventh-day que Adventists. habían 3 puntos que nos unían como pueblo de Dios, como iglesia adventista. As a people, we are brought from different denominations. Como pueblo hemos llegado de diferentes denominaciones. And the Sabbath, as now quote, the Sabbath is a mighty platform on which we can all stand united. Pero en el sábado todos llegamos a estar unidos. And while standing here with the aid of no other creed than the Word of God, Pero parados aquí con ningún otro credo que And- la palabra de Dios, the bound together by the bond of love, unidos por un vínculo de amor, love for truth, love for each other, and love for perishing world, amor por la palabra, amor los unos por los otros, amor por un mundo que perece. we are united in three great subjects. Estamos unidos en 3 tópicos importantes. First, En primer lugar, Christ's immediate personal second coming. la segunda venida de Cristo, inminente. Second, the observance of all the commandments of God. El guardar todos los mandamientos de Dios. And third, the faith in his Son, Jesus Christ, as necessary to a readiness for his Y advent. nuestra fe irrestricta en Jesucristo, el Hijo de Dios, necesaria fe para esta manera de estar listos para ese encuentro. You know, Morris Venden put this 3 into 7. Morris Venden, en vez de tener 3, tenía 7.
on the basis of Ellen G. White quotations. Ampliando un poquito la idea de Elena G. White, The pre-Advent judgment, and the hablaba Morris sanctuary. Benden del juicio preadvenimiento y el santuario, Then second, the three-angel message. los tres ángeles en segundo lugar, el Then the mensaje de law los of tres God. ángeles, Then the law of God. la ley de Dios, Then the faith of la Jesus. fe de Jesús, Then the Sabbath. el sábado, Then the state of the dead. el estado de los muertos And seventh, the gift of prophecy. y el don de profecía. There were a few things that united us in early Adventism, but it grew in time till our 28 Fueron algunos de los fundamental puntos beliefs. centrales que unió a nuestros pioneros al inicio de nuestra iglesia. Y And Ellen G. crecieron White- esos puntos con el tiempo. And Ellen G. White encouraged God's people to search constantly for a better understanding and for the new truth. Y Elena G. White estimula al pueblo de Dios a constantemente estar buscando conocer más de la verdad y que incrementar en ella. I quote, "We must not think, well, we have all the truth. We understand the main pillars of our faith and we may rest on this knowledge." Nos advirtió ella de manera categórica. No debemos pensar, bueno, tenemos toda la verdad, podemos descansar en estos pilares, podemos descansar y no tenemos nada más que aprender. The truth is an advancing truth and we must walk in the increasing light. Hay una luz que se incrementa, debemos invitar que esa cruz nos termine de transformar. And in Great Controversy, or in the Council of Writers and Editors, also she writes, "We have many lessons to learn and many, many to unlearn. God and heaven alone are infallible." Y en otro momento ella dijo, tenemos muchas lecciones que aprender, muchas cosas que desaprender, y Dios en el cielo, solamente Él es el infalible. And on the other hand, Pero por otro lado, dije Elena G. Ellen White, White also strongly warned not to remove solid landmarks or pillars of truth which have Seventh-day Adventist Church. nos advirtió a tener cuidado de no quitar ningún hito que es fundamental para nuestra fe. I quote, "It is impossible to estimate the evil result of removing one of the landmarks fixed by the Word of God." Su advertencia fue clara, dijo, es imposible estimar el daño como resultado de remover un solo hito que en nuestra iglesia adventista ha nacido de la palabra de Dios. So in other place she says, "No line of truth that has made the Seventh-day Adventist people what they are is to be weakened." Ninguna creencia de verdad que ha fortalecido a la iglesia de llegar a donde llegó debe ser debilitada. We have the old landmarks of truth, experience, and duty, Tenemos los antiguos hitos de la experiencia y el deber. and we need to stand firmly in defense of our principles in full view of the Y world. debemos defender esas creencias con firmeza delante del mundo entero. So in conclusion, En conclusión, our Adventist identity is derived from a careful study of the Holy Scriptures under the guidance of the Holy Spirit. nuestra identidad como adventistas del séptimo día deriva de la palabra de Dios y la guía que el Espíritu Santo nos proporciona en esa experiencia. Centered on Christ, Centrados en Cristo rooted in creation, y mirando la creación, focused on eschatology, enfocados en la escatología, the divine judgment in the heavenly sanctuary, el juicio tomando lugar en el cielo, conditional immortality in Christ, una inmortalidad condicional en Cristo, and brought together into a unique set of biblical teaching based on biblical paradox of God's revelation. las paradojas que analizamos pero que están basadas en la palabra del Señor. So I strongly believe, brothers and sisters, Queridos hermanos, that the best years of Adventism are still ahead of us. con plena seguridad les declaro que los mejores años de nuestra iglesia están por venir. Amen. We are a worldwide movement called by God to proclaim the everlasting gospel. Somos un movimiento mundial declarados responsables de la proclamación que Jesús viene pronto. And we need to stay on that journey. Debemos permanecer en esa jornada. And in order to stay, we need to be always God-centered, Debemos centrarnos en Cristo, Spirit-filled, llenos del Espíritu, united in Christ, unidos en Él, truth-rooted, basados en la verdad, eschatological focus, con un enfoque en la eternidad de la vida de la segunda venida mission-oriented, y una misión que no debe desaparecer and people serving people. y siempre sirviendo a nuestro prójimo. In this way, we can reflect Christ's loving and just character. El carácter amoroso de Cristo así de nosotros no va a desaparecer. And never forget what Ellen G. White says. Nunca olvidemos lo que la sierva del Señor dijo.
the strongest argument in favor of the gospel El argumento más poderoso en favor del Evangelio is the loving and lovable Christian. es un cristiano amoroso y amante. So our motto must always be this old Protestant slogan. Nuestro lema debe ser siempre esta declaración protestante antigua. Ecclesia reformata et semper reformanda. Ecclesia Secundum reformata- verbum Dei. Ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei. The church reformed La iglesia reformada and always reforming y siempre tratando de reformarse according to the word of de God. acuerdo a la palabra de Dios. Agreed? ¿Estamos de Amen? acuerdo? Only by following this motto will be able to proclaim the present truth. Vamos a poder proclamar con poder la verdad presente cuando nos adherimos a este ideal. That will be meaningful to people, Y será de significado profundo para la gente que relevant to predicamos. the 21st century, En el siglo XXI algo relevante and oriented toward people's various needs. y orientado a satisfacer las necesidades de nuestro entorno. Spiritual, intellectual, Necesidades emotional, espirituales, emocionales physical, físicas and social needs, y todo tipo de necesidad. and satisfy them. Y todas satisfechas en el nombre del In Señor. this way, De esta manera we can fulfill our mission God gave us, podremos cumplir la misión que Dios nos asignó. and our life, Y nuestras vidas, message, and existence mensaje y existencia can bring glory to God's name. traerán siempre gloria al nombre de Dios. Amen. Que el Señor los bendiga. God bless you.